Siempre había creído que la roca que se encontraba al borde de su campo era solo una piedra cualquiera. Pero después de que cayera un rayo, apareció una grieta y empezó a salir aire frío de dentro. Cuando el granjero finalmente bajó, se dio cuenta de que algo había estado escondido bajo su tierra durante décadas. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué país lo estás viendo. Elijah Brooks siempre había creído que conocía cada palmo de su granja, como se conoce el rostro de un hijo. No era una metáfora aprendida en libros, sino una certeza que se formó con los años, trabajando desde antes del amanecer hasta que el cielo se volvía violeta y las luciérnagas encendían sus pequeñas luces entre las hileras de maíz. Aquella tierra no solo le pertenecía por escrituras o herencias, sino por la memoria. Su padre se la había dejado con las manos llenas de cicatrices y la espalda rota, y antes de él, su abuelo había trabajado esos mismos campos después de haber nacido en cadenas y haber aprendido a ser libre a fuerza de sudor y silencio. Para Elijah, la tierra no era un lugar, era una historia que respiraba. Aquella tarde el cielo había empezado a oscurecerse demasiado pronto, como si alguien hubiese decidido correr el telón del día antes de tiempo. Desde la ventana de la cocina, mientras limpiaba el barro seco de sus botas, notó que el aire tenía una densidad extraña, un peso que se pegaba a los pulmones. Había tormentas todos los años, demasiadas para contarlas, pero esta no se anunciaba con el canto habitual del viento entre las hojas, ni con el olor fresco que precede a la lluvia. Esta llegaba sin ceremonia, con una calma tensa que hacía que hasta los grillos parecieran dudar antes de alzar la voz. Al caer la noche, el cielo se cerró por completo. Las primeras gotas golpearon el tejado de metal con timidez, como si tantearan el terreno antes de lanzarse al ataque. Elijah apagó la luz del porche y se sentó en el borde de la cama, escuchando. Conocía el sonido de la lluvia cuando solo era agua, y también conocía el momento exacto en que dejaba de serlo para convertirse en arma. No tardó en llegar ese punto. El viento se levantó de golpe y empezó a azotar los campos, con una furia que parecía personal. El maíz, alto y todavía frágil por la estación, se inclinaba como un ejército vencido, y cada ráfaga arrancaba de la tierra el trabajo de semanas. Elijah se acostó, pero no cerró los ojos. Contaba los segundos entre el relámpago y el trueno para calcular la distancia, aunque sabía que aquella aritmética era una mentira piadosa. El sonido no venía de lejos, venía de encima, directo y brutal, haciendo vibrar los cristales de la cocina y sacudiendo las paredes como si la casa hubiese olvidado de pronto que era una casa y no una caja de cartón. La tormenta no rodaba como un tren distante, estallaba como árboles partidos en dos. A medianoche el mundo parecía reducido a dos elementos, luz y ruido. Cada relámpago arrancaba de la oscuridad un fragmento de la granja, un poste torcido, la silueta de un cobertizo, la curva de la colina detrás del viejo establo. Elijah pensaba en las veces que había perdido cosechas enteras por tormentas menos feroces que esta. Para él, cada temporal era una auditoría, un examen que la naturaleza le hacía a su vida para decidir qué le permitiría conservar. Entonces ocurrió. No fue un trueno, no fue un estallido más fuerte que los demás. Fue un sonido que no se parecía a nada que hubiera oído antes. Un crujido profundo y seco, como si la propia tierra se hubiese partido por la mitad. Elijah se incorporó en la cama con el corazón desbocado, convencido de que algo había sido alcanzado directamente en su propiedad. Durante unos segundos, el ruido pareció seguir resonando bajo el suelo, como un eco enterrado que se negaba a morir, y luego la tormenta lo engulló, borrando cualquier pista de su origen. El amanecer llegó sin celebración. El cielo seguía cubierto de nubes grises, exhaustas, y la luz era pálida, casi avergonzada de mostrar los destrozos. Elijah salió de la casa con las botas aún húmedas de la noche anterior y se encontró con un paisaje alterado. Los postes de la cerca se inclinaban como dientes viejos. Un roble centenario, junto al arroyo, yacía abierto en dos, y el camino de tierra que llevaba a los campos bajos había sido borrado por pequeñas corrientes que todavía murmuraban. Comenzó su recorrido habitual después de cada tormenta, caminando el perímetro de la propiedad, anotando mentalmente cada herida. El barro se le pegaba a las suelas y le robaba energía con cada paso, como si la tierra quisiera recordarle que nada de aquello se arreglaría solo.
En los campos más bajos vio surcos nuevos, donde antes había surcos de siembra, raíces al descubierto, semillas arrastradas hacia ninguna parte. Se arrodilló un momento, tocó con cuidado una planta joven que había quedado medio arrancada y se obligó a levantarse antes de que la frustración lo paralizara. Fue al llegar al extremo más lejano de la granja cuando algo le hizo detenerse. Allí, donde los campos se estrechaban antes de dar paso a un grupo de árboles bajos y matorrales, había reposado desde siempre un enorme bloque de piedra. Era un vestigio de tiempos glaciares, un cuerpo extraño en medio de la tierra fértil, tan antiguo que parecía inmune al paso de las generaciones. Elijah lo había usado de sombra cuando niño. Sus cabras se refugiaban junto a él en verano, y más de una vez había apoyado la espalda en su superficie áspera para descansar. Siempre había sido el mismo, hasta ahora. Desde lejos ya se notaba que algo no encajaba. Una línea oscura recorría el centro del bloque, desde la parte superior hasta hundirse en la tierra. A cada paso que daba, la línea se volvía más nítida, hasta que pudo ver que no era una grieta superficial, sino una abertura real, una herida abierta en la piedra. El interior del corte brillaba con un tono más claro, como si el corazón del bólido hubiese sido expuesto de golpe después de siglos de silencio. Elijah se quedó inmóvil, con la lluvia todavía goteándole del sombrero, intentando comprender. Entonces recordó el sonido de la noche, aquel crujido que no era trueno. La tormenta no solo había pasado por su granja, había dejado una firma. Se acercó con cautela. El aire alrededor del bólido era distinto. De la grieta emanaba un soplo frío que le erizó la piel. Un aliento que no olía a piedra mojada ni a tierra fresca, sino a algo viejo, estancado, ligeramente agrio. Se agachó y dirigió el haz de su linterna hacia la abertura, pero la luz fue tragada casi de inmediato por la oscuridad, como si no hubiese nada sólido a lo que aferrarse. A medida que limpiaba con la mano el barro acumulado en la base, la inquietud crecía. El borde de la grieta no era irregular como cabría esperar de un rayo. Era liso, demasiado liso, y cuando pasó los dedos por la superficie, sintió una suavidad pulida por algo más que agua y tiempo. Lo que había allí dentro no parecía una fractura, sino un espacio. Elijah retrocedió un paso. El paisaje que lo rodeaba era el de siempre. Campos abiertos, árboles torcidos por el viento. Pero el bólido había dejado de ser un simple objeto del entorno. Era una puerta, aunque todavía no supiera hacia dónde conducía. Y mientras se enderezaba y miraba de nuevo aquel corte perfecto en la piedra, supo que la noche en que el cielo partió, la tierra no había terminado con la tormenta. Apenas acababa de comenzar. Elijah permaneció un largo rato frente al gran bloque, como si el simple hecho de mirarlo pudiera obligar a la realidad a explicarse. El barro se le iba endureciendo en las botas, la ropa le pesaba por la humedad, pero no era el frío del amanecer lo que lo mantenía clavado allí. Era esa línea perfecta que dividía la roca como una costura recién abierta. La granja alrededor seguía mostrando las heridas de la tormenta, postes torcidos, ramas desgajadas, surcos nuevos en la tierra, pero todo aquello había pasado a segundo plano. El bólido, que durante años no había sido más que un pedazo de mundo, ahora parecía mirarlo de vuelta. Se inclinó otra vez, acercando el rostro a la abertura. El aire que salía de allí era constante, no una simple corriente caprichosa de viento atrapado. Era un aliento frío que nacía desde adentro, como la respiración de una habitación cerrada durante décadas. Le rozó la mejilla, y con ese roce también le trajo el olor. No era un hedor insoportable, pero sí era incorrecto para un campo al aire libre. Olía a humedad vieja, a madera mojada que no había visto el sol en años, y debajo de eso se escondía un matiz metálico que le dio una punzada de alarma, como cuando uno muerde sin querer una moneda. Apuntó la linterna hacia la oscuridad, esperando ver piedra partida en ángulos irregulares. Sin embargo, el haz no reveló una masa desordenada, sino una superficie que parecía desaparecer hacia abajo con una suavidad inquietante. La luz se perdía, absorbida por la negrura, y aún así, Elijah creyó distinguir algo que lo dejó sin aliento. Una línea recta, una especie de borde, como si dentro hubiese una pared que no pertenecía a la naturaleza. El pensamiento le resultó absurdo, y precisamente por eso, más temible. Una roca golpeada por un rayo debería astillarse,
abrirse en fragmentos, desmoronarse. Debería haber caos, pero allí había una geometría que parecía deliberada. Tocó el borde con los dedos y sintió que la superficie era demasiado regular. No se trataba de una simple fractura. Era como si la piedra hubiera sido cortada, o como si la tormenta hubiese encontrado una debilidad ya preparada, una línea de ruptura marcada por manos humanas en un tiempo imposible de precisar. Durante más de una hora se dedicó a apartar con cuidado las raíces y el barro que la lluvia había acumulado alrededor de la grieta. Cada puñado de tierra que retiraba hacía más evidente la forma interior. No era una cavidad redonda ni un hueco irregular. Era una abertura con contornos definidos. Sus dedos toparon con algo duro, distinto de la roca, y al limpiar un poco más apareció la esquina de un escalón. Elijah se quedó inmóvil, con la respiración suspendida. Un escalón significaba intención. Significaba que alguien, en algún momento, había descendido por allí. Se agachó más, raspó con la uña el barro pegado al borde y descubrió la curvatura suave de la piedra labrada. No estaba roto, no era un trozo suelto. Era parte de una escalera que se hundía en la tierra. Un escalofrío le subió por la espalda, pero no provenía del aire frío. Provenía de la certeza repentina de que había vivido toda su vida sobre algo que no conocía. Su abuelo, su padre, él mismo. Generaciones caminando por esos campos sin saber que en el rincón más olvidado del terreno había una entrada, una boca sellada por la piedra. Se incorporó lentamente y miró alrededor, como si esperara ver a alguien observándolo desde la línea de árboles. No había nadie, ni un vecino, ni un cazador, ni un animal grande. El mundo parecía demasiado tranquilo para contener una revelación así. Y sin embargo, el bólido estaba allí, abierto, exhalando su aliento. Pensó por un instante en bajar en ese mismo momento, pero la idea se le clavó en el pecho con un peso que lo hizo retroceder. No era solo miedo a lo desconocido, aunque ese miedo era real. Era la intuición profunda de que lo que había sido escondido bajo su tierra no había sido escondido por capricho. Había una razón, y si había una razón, también había un peligro. Volvió hacia el granero y tomó una pala. El metal sonó hueco cuando la apoyó en el suelo, y ese sonido pareció indecorosamente ruidoso frente a la quietud del campo. Regresó al bólido y comenzó a ampliar un poco más la abertura, retirando tierra de la base, apartando raíces que se enredaban como dedos. Con cada movimiento, la escalera se hacía más visible. Apareció un segundo escalón, luego un tercero, descendiendo en un ángulo suave que desaparecía en la oscuridad. Elijah se detuvo, apoyó ambas manos en el mango de la pala y se obligó a respirar. Encendió el mechero que siempre llevaba en el bolsillo y acercó la llama a la grieta. Si allá abajo no había oxígeno, la llama moriría de inmediato. Era un gesto práctico, aprendido de la vida de campo, pero en ese momento tenía la solemnidad de un rito. La llama tembló, se inclinó por la corriente fría, pero no se apagó. Había aire. Eso, lejos de tranquilizarlo, le recordó que si había aire también podía haber espacio suficiente para que algo viviera allí dentro, o hubiese vivido. Con el corazón aún golpeándole las costillas, sacó del camión una cinta reflectante y marcó el área alrededor del bólido. No quería que una cabra curiosa, un perro o incluso un vecino que pasara por el borde de la propiedad se acercara y cayera. Mientras envolvía la cinta alrededor de una rama baja, sintió que estaba haciendo algo ridículo, un intento infantil de controlar un misterio con un pedazo de plástico brillante. Pero aún así lo hizo. Necesitaba una señal, un límite, algo que le recordara que aquello no era un sueño. Regresó a la casa con las manos embarradas y la mente en llamas. La tormenta había arruinado parte de su trabajo, sí, pero eso era una pérdida conocida, una pérdida que podía calcularse en horas y dinero. Lo otro no se calculaba. Lo otro era un agujero en la historia, una grieta en la normalidad por donde se colaba el pasado. Aquella noche no durmió. Se acostó con la ventana entreabierta, escuchando el coro húmedo de ranas e insectos que había vuelto tras la tormenta. Y cada vez que cerraba los ojos veía la línea perfecta del corte en la piedra. Veía el escalón, el borde redondeado por el tiempo,
El aire frío se le metía en la imaginación como si la abertura estuviera dentro de su propia habitación. Pensó en llamar a alguien. Pensó en ir al pueblo y traer a un vecino para que lo acompañara. Pero entonces pensó en las miradas, en las preguntas, en la posibilidad de que alguien hablara de más y aquello se convirtiera en un espectáculo antes de que él mismo entendiera qué era. No quería voces ajenas alrededor del bólido. Aún no. Necesitaba bajar él primero, aunque solo fuera para darle un nombre al miedo. Al amanecer se levantó con una decisión que le nació de golpe, como un hueso que encaja en su lugar. Preparó una bolsa pequeña, puso botellas de agua, un rollo de cuerda, guantes de trabajo y 2 linternas con baterías nuevas. Dudó un instante junto a la puerta, mirando el interior familiar de la casa, la mesa marcada por años de golpes, las fotos en la pared donde su padre aparecía con una sonrisa cansada. Y sintió, sin poder explicarlo, que estaba a punto de cruzar una frontera invisible, de abandonar una versión de su vida para entrar en otra que todavía no tenía forma. El camino hasta el rincón lejano le pareció más largo que de costumbre. Los campos seguían húmedos, el barro se pegaba a las botas, pero su atención no estaba en la tierra sino en el bólido, que lo esperaba como un animal inmóvil. Cuando llegó, el corte se veía aún más nítido bajo la luz clara de la mañana. La piedra, en vez de cerrarse, parecía haberse abierto con más franqueza, y la corriente fría le rozó los tobillos como si lo reconociera. Volvió a limpiar alrededor de la base con movimientos lentos, cuidadosos. La abertura era suficiente para ver claramente los primeros escalones, pero no para pasar cómodamente. Retiró un poco más de tierra, ensanchó lo justo para que sus hombros no quedaran atrapados y decidía entrar. El olor viejo subió con más fuerza, y el matiz metálico se volvió más claro, como óxido en un galpón cerrado. Entonces ancló la cuerda. No se fiaba del suelo húmedo ni de la estabilidad del borde, así que llevó un extremo hasta el camión y lo ató al enganche, apretando el nudo con dedos firmes. Dejó el resto enrollado cerca de la abertura. Era una precaución, sí, pero también un vínculo, un hilo que lo conectaba con el mundo de arriba. Se arrodilló frente a la grieta y apoyó el pie en el primer escalón. La piedra estaba fría pero sólida. Probó el segundo. No cedió. El tercer escalón también sostuvo su peso. Cada prueba le daba un poco más de confianza, aunque esa confianza venía acompañada por una sensación de irrealidad. Estaba por entrar en un lugar que no debía existir bajo sus campos. Respiró hondo. La corriente fría le llenó el pecho como un trago de agua helada. Encendió la linterna principal, se colocó los guantes y empezó a deslizarse hacia abajo, girando el cuerpo para pasar por la abertura estrecha. La luz reveló paredes de piedra que no eran llagadas ni caóticas, sino alisadas y marcadas por líneas paralelas, como huellas de herramientas antiguas. A cada paso, el sonido del mundo exterior se iba apagando, reemplazado por un silencio que parecía tener peso. Cuando giró la cabeza hacia atrás, aún pudo ver, por un momento, el rectángulo de luz del día filtrándose por la grieta. Luego avanzó un par de escalones más y la luz se estrechó hasta volverse una simple franja. Y con esa franja disminuyendo, Elijah sintió la transición completa. La granja, el viento, el cielo, todo quedaba arriba, mientras él descendía hacia una oscuridad que lo estaba esperando desde hacía décadas. Apretó la cuerda en su mano, no porque necesitara tirar de ella todavía, sino porque era la única prueba tangible de que, si lo que había ahí abajo resultaba ser demasiado, aún podría volver. Pero en lo más profundo de su pecho ya sabía que lo que lo empujaba no era solo curiosidad. Era una responsabilidad nueva, nacida en el instante en que la tormenta partió la piedra y abrió una puerta que nunca debió ser vista. Y mientras bajaba el último escalón visible y la oscuridad lo envolvía por completo, comprendió que el verdadero camino apenas comenzaba, y que lo que encontrara al final no sería algo que pudiera ignorar, ni siquiera si quisiera. Elijah descendió los últimos escalones visibles, con la sensación de que la piedra misma lo observaba, como si la escalera hubiera despertado después de un largo sueño, y ahora, al sentir de nuevo el peso humano, estuviera recordando su antigua función. La cuerda atada al camión tiraba suavemente de su cintura, no como un freno, sino como una promesa muda de retorno.
Sin embargo, cada metro que avanzaba hacia abajo hacía que esa promesa se sintiera más frágil, más lejana, como una idea que se debilita al alejarse del lugar donde nació. El pasadizo descendía en un ángulo suave, lo bastante cómodo para caminar, aunque estrecho al punto de obligarlo a mantener los hombros recogidos. Las paredes, iluminadas por el círculo tembloroso de la linterna, mostraban marcas paralelas, hendiduras regulares que no podían ser obra del azar. Eran las cicatrices de herramientas, golpes repetidos por manos que habían trabajado a conciencia, con una paciencia que desafiaba el tiempo. A ratos, pequeñas gotas de agua se desprendían del techo y caían al suelo con un sonido claro, cada una de ellas amplificada por el silencio del lugar hasta parecer un latido. El aire se volvió más estable a medida que descendía. Arriba, en la abertura, la corriente fría se mezclaba todavía con el aliento del exterior, pero aquí abajo el ambiente tenía una consistencia distinta, cerrada, como si se tratara de un organismo propio que no necesitaba del mundo de arriba para mantenerse vivo. Elijah respiraba con cuidado, atento a cualquier cambio, pero la llama de su mechero había prometido oxígeno, y por el momento la promesa se cumplía. Después de varios metros, el pasadizo hizo un giro brusco hacia la izquierda. El ángulo era tan cerrado que el rectángulo de luz de la entrada desapareció de inmediato, cortado por la piedra como por una guillotina. Elijah se detuvo, sorprendido por la violencia de esa pérdida. Había sabido que llegaría un momento en que no vería la salida, pero no esperaba que fuera tan abrupto, tan definitivo. Comprendió entonces que aquel quiebre no era un accidente de la geología. Había sido pensado. Una línea recta habría permitido ver hasta cierto punto el interior desde afuera, pero aquel giro convertía la entrada en un secreto incluso para quien lograra asomarse. Siguió adelante, y el pasillo se estrechó un poco más, obligándolo a avanzar de lado en algunos tramos. El roce de la tela de su chaqueta contra la piedra resonaba con una claridad indecente, y por instinto bajó la voz de su respiración, como si alguien pudiera escucharlo. Fue entonces cuando su bota rozó algo tenso, apenas visible en la penumbra. Se quedó inmóvil, el pulso disparado, y bajó lentamente la linterna. Un hilo metálico, fino como una vena, cruzaba el pasadizo a la altura de los tobillos. Elijah lo siguió con la mirada hasta el punto donde se fijaba a la pared, enrollado en un pequeño aro oxidado. Durante un segundo no entendió. Luego, la idea se formó sola. Allí había colgado un cascabel, o una campanilla, algo capaz de delatar a quien entrara sin cuidado. Un sistema de alerta primitivo pero eficaz, diseñado para convertir el silencio en una barrera. Tocó el alambre con la yema del guante, despacio, agradeciendo que el objeto al final del hilo ya no estuviera allí. Pensó en cuántas veces habría sonado aquel aviso en otros tiempos. ¿Cuántos corazones se habrían detenido al escuchar su tintinear bajo la tierra? Cuando se enderezó de nuevo, lo hizo con una conciencia renovada de que no estaba recorriendo una simple cueva, sino un lugar construido con miedo. Unos pasos más adelante, el corredor se ensanchó ligeramente y desembocó en una pequeña cámara, no más grande que una despensa. El techo era bajo, y Elijah tuvo que encorvarse para no golpearlo. Las paredes estaban ennegrecidas por el humo, y en uno de los lados sobresalía un gancho de hierro, retorcido por el óxido. Debajo, en el suelo, yacían los restos de una lámpara, apenas un aro deformado y fragmentos de cristal que todavía reflejaban débilmente la luz de la linterna. Se quedó allí, en aquel umbral subterráneo, intentando imaginar la escena que esas ruinas sugerían. Personas deteniéndose después de bajar, sacudiéndose el barro de la ropa, encendiendo una lámpara, ajustando las mechas con manos que sabían que cada segundo contaba. Aquel no era un destino, sino una antesala, un espacio de transición entre el mundo visible y lo que se ocultaba más allá. Por un instante, la presión en el pecho se volvió tan intensa que Elijah pensó en regresar. La cuerda estaba allí, la salida no tan lejos. Podía subir, marcar el lugar con más cuidado, llamar a alguien. Sin embargo, mientras permanecía de pie en la cámara, notó que el aire parecía moverse de manera distinta en el fondo del corredor,
como si más adelante hubiera un espacio mayor, una apertura que llamaba sin palabras. Esa percepción fue suficiente para quebrar su indecisión. Volvió sobre sus pasos hasta la abertura y salió a la luz del día para buscar más baterías. El sol le golpeó los ojos con una violencia casi ofensiva, y durante un segundo el mundo de arriba le pareció demasiado grande, demasiado ruidoso. Tomó las baterías del camión, bebió agua de una de las botellas y regresó al interior con una determinación que ya no dependía del coraje, sino de la necesidad de comprender. Descendió otra vez por la escalera, pasó por el giro oculto, evitó con cuidado el hilo metálico y retomó el camino desde la pequeña cámara. El corredor principal se extendía más allá, ahora un poco más ancho, y el suelo mostraba manchas de barro seco, huellas que el tiempo no había logrado borrar por completo. Aquello no había sido un lugar de paso ocasional, había sido transitado, recorrido una y otra vez, hasta que la rutina se imprimió en la piedra. Tras varios minutos avanzando con cautela, el túnel se bifurcó. A la derecha, el pasaje descendía de manera más abrupta y estaba parcialmente obstruido por piedras caídas. A la izquierda, en cambio, la galería se abría ligeramente, y en el barro endurecido se distinguían marcas alargadas, huellas de suelas, el rastro de quienes habían elegido ese camino una y otra vez. Elijah se dejó guiar por esas señales mínimas, confiando en que la historia, de alguna forma, estaba escrita bajo sus pies. El pasillo izquierdo lo condujo a una abertura rectangular. El borde estaba delineado por piedras mejor talladas, y al cruzarlo, el espacio se ensanchó de manera tan repentina que Elijah se detuvo, desorientado. Alzó la linterna, y el haz iluminó filas de bancos de madera, alineados con una disciplina que desentonaba con todo lo que había visto hasta entonces. Los asientos, gastados por el uso, miraban hacia una pared donde un rectángulo más claro marcaba el lugar de algo que ya no estaba. El silencio en aquella sala era distinto del de los corredores. No era un vacío expectante, sino una quietud densa, cargada de ecos. Elisha dio un paso adentro, y el polvo del suelo se levantó en una nube fina que brilló en la luz. Fue entonces cuando la comprensión lo golpeó con la misma fuerza que el trueno de la noche anterior. No estaba en un refugio, no estaba en una bodega escondida, estaba en un aula, se quedó en el umbral, con la linterna temblándole en la mano, incapaz de avanzar. Las filas de bancos parecían aguardarlo, como si todavía esperaran a los alumnos que se habían marchado hace mucho tiempo. El lugar estaba tan cuidadosamente dispuesto que casi podía oír el murmullo de voces infantiles, el roce de la ropa al sentarse, el sonido seco de un trozo de tiza contra una pizarra invisible. Allí, bajo su granja, había existido una escuela, una que no figuraba en ningún mapa y que por alguna razón había sido enterrada en la oscuridad. Elijah apoyó la espalda en la pared fría y cerró los ojos durante un instante. Había bajado en busca de una explicación para una grieta en una piedra, y se encontraba ahora frente a una historia que no encajaba en nada de lo que creía saber sobre su tierra. El corredor subterráneo no era un accidente ni una rareza geológica. Era un pasaje hacia un capítulo olvidado, y al cruzarlo, sabía que ya no había forma de dar marcha atrás. Elijah permaneció largo tiempo en el umbral del aula, con la linterna suspendida en el aire como si aquel pequeño círculo de luz fuera lo único que lo mantenía anclado al presente. Había cruzado corredores estrechos, sorteado trampas silenciosas y respirado un aire que no había conocido el sol en generaciones, pero nada de eso lo había preparado para el orden casi ceremonial de aquella sala. Los bancos se alineaban con una precisión que no era fruto del azar. Cada uno mostraba un desgaste distinto, como si hubiera sido tallado por manos diferentes y luego domesticado por cuerpos pequeños que se sentaron allí una y otra vez. La pared del fondo, marcada por un rectángulo más claro, hablaba de una pizarra que había sido retirada con cuidado, dejando tras de sí un fantasma de cal imposible de borrar por completo. Dio un paso adentro y luego otro, avanzando como si temiera que un movimiento brusco pudiera hacer que todo se desvaneciera. El polvo que levantó con sus botas flotó durante unos segundos antes de asentarse de nuevo, y ese gesto mínimo pareció llenar el espacio con una presencia invisible. Elijah alargó la mano y pasó los dedos por el borde de uno de los bancos. La madera estaba pulida por el uso,
no por herramientas modernas, sino por la fricción constante de manos inquietas, de cuerpos que se inclinaban hacia adelante para no perder ni una palabra. En el suelo debajo del primer banco de la fila, algo blanco llamó su atención. Se agachó con cuidado, consciente de que cada gesto suyo podía perturbar un equilibrio frágil. Entre el barro endurecido, encontró un pequeño trozo de tiza, gastado hasta quedar reducido a un fragmento irregular. Lo sostuvo entre los dedos con una reverencia que no sabía de dónde nacía. No era un objeto valioso, no en términos materiales, pero en aquel lugar adquiría un peso descomunal. Aquella tiza había servido para enseñar a alguien a leer, a contar, a descifrar un mundo que le había sido negado. Al fondo del aula descubrió una abertura que conducía a una habitación más estrecha. Las estanterías que la rodeaban se inclinaban como viejos soldados cansados, muchas de ellas vacías, pero algunas todavía conservaban restos de su antigua función. Había libros pequeños, encuadernados con materiales improvisados, cubiertas hechas de sacos de papel endurecido por el tiempo. Elijah tomó uno con cuidado y lo abrió. Las páginas crujieron con un sonido casi doloroso, pero aún se podían leer fragmentos de textos bíblicos, ejercicios de aritmética escritos con lápiz, alfabetos trazados una y otra vez hasta que el papel se había desgarrado. En una esquina encontró una caja con frascos de vidrio, cerrados con corcho. Dentro, un residuo oscuro se pegaba a las paredes, y cuando destapó uno de ellos, el olor dulzón y rancio de bayas fermentadas le llenó la nariz. Era tinta casera, comprendió, hecha con lo que hubiera estado a mano, guardada como un tesoro. Junto a los frascos había plumas oxidadas y lápices gastados hasta casi desaparecer, testigos mudos de una escasez que había obligado a exprimir cada herramienta hasta el límite. Elijah avanzó hacia otra sala más pequeña, conectada por un corredor bajo que lo obligó a inclinarse. Allí los bancos eran aún más bajos, desiguales, claramente destinados a niños de menor estatura. Bajo uno de ellos encontró un zapato infantil, el cuero cuarteado y los cordones ausentes, preservado por el simple hecho de haber quedado olvidado. Lo levantó y lo sostuvo en la palma de la mano, y por primera vez desde que había entrado, sintió un nudo en la garganta que no provenía del miedo, sino de algo más cercano al duelo. No sabía a quién había pertenecido aquel zapato, pero de algún modo ese niño estaba ahora presente en la sala, reclamando ser recordado. Mientras avanzaba por los corredores que unían las distintas habitaciones, comenzó a notar detalles que no había percibido al principio. En las esquinas, restos de tela estaban clavados a la piedra, sucios y deshilachados, colocados allí para amortiguar el sonido. En algunos tramos, montones de trapos se acumulaban contra las paredes, y al rozarlos con la chaqueta, comprobó que cumplían su función, sofocando el ruido de sus propios movimientos. Todo en aquel lugar había sido pensado para el silencio. Al final del conjunto de cámaras, una puerta baja conducía a un espacio distinto. Era más pequeño que el aula principal, pero estaba mejor equipado. Una mesa robusta ocupaba el centro, acompañada por una silla que alguna vez había tenido acolchado. Sobre la mesa descansaba una pila de papeles atados con cuerda, y junto a ellos había una caja de madera envuelta en hule aceitado, una protección rudimentaria contra la humedad que, sin embargo, había cumplido su misión durante décadas. Elijah se detuvo, consciente de que aquel objeto no era solo un contenedor de documentos, sino un cofre de voces. Tomó la caja con ambas manos y la llevó de regreso al aula principal, donde se sentó en uno de los bancos. El peso de la madera bajo su cuerpo le dio una sensación de pertenencia inesperada, como si el lugar lo aceptara por el simple hecho de estar allí. Abrió la caja despacio. Dentro encontró cartas, listas de asistencia, planes de lecciones y notas personales, cada hoja escrita con una mezcla de cuidado y urgencia. Algunos nombres le resultaron vagamente familiares, apellidos que había oído toda su vida en la tienda del pueblo o en la iglesia, personas cuyos descendientes aún caminaban por las mismas calles que él. Leyó en silencio y con cada página la imagen de la escuela se hacía más nítida. No se trataba de una clase ocasional, sino de un sistema organizado que había funcionado durante años. Había referencias a horarios, a rutas seguras, a suministros que debían conseguirse con discreción. Una nota, escrita con trazos más apretados que el resto,
Mencionaba una noche en que las lecciones habían sido canceladas porque se habían visto extraños cerca del viejo roble junto al arroyo. Aquella frase breve bastó para que Elijah comprendiera el nivel de peligro que había rodeado cada palabra escrita en aquel subsuelo. Se quedó allí hasta que la luz de su linterna comenzó a debilitarse, sin sentir el paso del tiempo. Cuando finalmente se levantó y emprendió el camino de regreso hacia la superficie, lo hizo con la caja apretada contra el pecho, como si temiera que el lugar, al verse despojado de su secreto, pudiera reclamarlo de vuelta. Al salir al aire libre, la luz del día le resultó casi agresiva, y por un momento tuvo que cerrar los ojos. La granja estaba allí, igual que siempre, con sus campos heridos por la tormenta. Pero ahora sabía que bajo esa normalidad se extendía una historia que había permanecido enterrada por generaciones. Se sentó a la mesa de la cocina y abrió de nuevo la caja, esta vez con la calma que da la luz doméstica. El olor a papel viejo llenó la habitación, un aroma que le recordó al interior de iglesias olvidadas. Comenzó con las cartas. Las más antiguas estaban fechadas a finales de la década de 1870 y hablaban de reunir a los estudiantes en silencio, de la necesidad de no ser vistos, de rutas alternativas cuando alguien merodeaba demasiado cerca. Había en ellas una mezcla de miedo y determinación que lo dejó sin aliento. Las listas de asistencia eran aún más elocuentes. Nombres alineados en columnas estrechas, marcados con símbolos que indicaban presencia o ausencia, con notas al margen que pedían traer más papel o averiguar por qué alguien no había regresado en semanas. Cada apellido era un hilo que se extendía hacia el presente, un lazo entre el polvo bajo tierra y la vida cotidiana del pueblo. Más abajo encontró mapas dibujados a mano, donde los árboles no se identificaban por su especie, sino por la protección que ofrecían. Rutas que convergían en el bólido, representado como una simple mancha ovalada que hasta hacía un día no había significado nada para él. Y al fondo de la caja, envuelto con un cuidado casi ceremonial, apareció un cuaderno delgado cubierto de hule, con una hoja prensada en la portada. Ese cuaderno, al abrirlo, cambió todo. No era una lista ni una instrucción, sino un diario. La misma mano lo había escrito de principio a fin, y en sus páginas se mezclaban la organización minuciosa de la escuela con confesiones personales, temores, cansancio. El autor hablaba del miedo cotidiano, de la necesidad de suspender clases cuando el peligro se acercaba, de la desaparición de una persona cuyo nombre ya no volvió a aparecer. Las últimas páginas estaban llenas de alusiones veladas a una presión creciente, a la decisión de ocultar el archivo y cerrar la escuela hasta que fuera seguro. La última frase se interrumpía a mitad de una línea, como si la mano que escribía hubiera sido forzada a detenerse. Elijah cerró el cuaderno con un cuidado reverencial. La tormenta que había partido la piedra ya no le parecía un simple accidente. Había abierto una tumba de papel y silencio, y él era ahora el único testigo de una historia que exigía ser contada. Y mientras sostenía la caja frente a él, comprendió que lo que había encontrado bajo su granja no le pertenecía, aunque hubiera sido revelado en su tierra. Era un legado que pedía salir a la luz, y él acababa de convertirse, sin proponérselo, en su guardián. Elijah pasó la mayor parte de la noche sentado a la mesa de la cocina, con la caja de madera abierta frente a él, como si fuera un cofre que hubiera pertenecido a otro mundo. La casa estaba en silencio, interrumpido solo por el tic irregular del viejo reloj de pared y por el leve crujido de las vigas cuando el aire nocturno se colaba por las rendijas. Afuera la granja dormía bajo una luna pálida, ajena a lo que acababa de despertar bajo su suelo, pero dentro de esas paredes el pasado parecía haber encontrado por fin una voz. Comenzó por las cartas, desdoblándolas una a una, con una delicadeza que no se parecía a ninguna tarea agrícola que hubiera realizado en su vida. El papel estaba quebradizo, y en algunos bordes se deshacía con solo tocarlo, como si cada hoja se negara a seguir existiendo ahora que había sido arrancada de su escondite. Las primeras estaban fechadas en los años posteriores a la década de 1870, escritas con una caligrafía firme que, pese al paso del tiempo, conservaba una dignidad casi desafiante. No hablaban de hazañas heroicas ni de grandes discursos, sino de logística cotidiana,
de la necesidad de reunirse de noche, de utilizar senderos alternativos cuando alguien había sido visto cerca del camino principal, de la urgencia de no dejar huellas en la tierra húmeda cuando el invierno se retiraba. A medida que avanzaba en la lectura, los nombres empezaron a repetirse, formando una constelación íntima que lo estremeció. Brooks, Carter, Johnson, apellidos que todavía resonaban en el pueblo cuando alguien pasaba lista en la iglesia o cuando un cliente pedía fiado en la tienda de comestibles. Eran personas que él había visto en fotografías familiares, colgadas en paredes descascaradas, rostros que ahora se superponían con las palabras temblorosas de aquellos documentos. El tiempo se plegaba sobre sí mismo con una facilidad que lo mareaba. Las listas de asistencia lo afectaron de un modo inesperado. No eran simples columnas de nombres, sino retratos de vidas en formación. Junto a cada entrada aparecían pequeños símbolos que indicaban presencia, retraso o ausencia. Y en los márgenes se acumulaban notas breves, recordatorios para llevar más papel, para buscar una lámpara nueva, para preguntar por qué alguien había dejado de venir. Una de esas anotaciones lo golpeó con particular fuerza. Junto al nombre de un niño, aparecía una frase escueta que decía que había aprendido a leer etiquetas en el almacén. La alegría contenida en esas pocas palabras era más poderosa que cualquier discurso grandilocuente. Aquella línea era la prueba de que el conocimiento, incluso en su forma más humilde, tenía el poder de alterar una vida. Debajo de las listas encontró los mapas. Eran hojas ásperas, dibujadas con lápiz, donde la topografía del lugar se reducía a lo esencial. No había nombres oficiales ni coordenadas precisas, solo marcas que identificaban árboles torcidos que ofrecían refugio, arroyos que podían cruzarse sin dejar rastro, cercas que era mejor evitar. Todas las rutas convergían en un mismo punto, un óvalo sombreado que representaba el bólido. Ver su propia tierra transformada en un símbolo clandestino le produjo una mezcla de vértigo y responsabilidad. Aquellos mapas no habían sido creados para la posteridad, sino para la supervivencia. Las páginas más difíciles llegaron al final. Entre cartas y listas aparecieron hojas escritas en clave, donde frases aparentemente triviales ocultaban advertencias. Una referencia repetida a leche estropeada, leída en conjunto, se revelaba como un aviso de patrullas más frecuentes. Una mención a un picnic dominical significaba la suspensión inmediata de las clases. Era un lenguaje cotidiano convertido en escudo, una red de significados que solo los iniciados podían descifrar. Elijah se sintió intruso al comprenderlo, como si estuviera leyendo pensamientos que nunca habían sido destinados a ojos ajenos. Y luego estaba el cuaderno delgado, el diario envuelto en hule. Lo había dejado para el final como si intuyera que en él se escondía algo más que información. Las primeras páginas combinaban la planificación meticulosa de horarios con reflexiones personales, pequeñas confesiones que hablaban de cansancio, de la presión constante de mantener un secreto que podía costar vidas. El autor, cuya identidad no se revelaba de manera explícita, describía el miedo en términos casi domésticos, el crujido de una puerta a deshora, la ansiedad que provocaba ver luces desconocidas más allá de los árboles. Conforme avanzaba, el tono se volvía más oscuro. Aparecían alusiones a hombres conocidos por su violencia, siempre mencionados con símbolos en lugar de nombres. Había entradas que relataban la quema de una cabaña en la noche, la desaparición de una familia entera del registro de asistencia. Como si el vacío fuera la única huella que se permitía dejar. Elijah tuvo que apartar la vista en más de una ocasión, respirando hondo para no dejar que la rabia o la tristeza le nublaran la lectura. Una página en particular lo dejó inmóvil. Hablaba de una niña que había asistido con regularidad durante meses y que de pronto había dejado de aparecer. La anotación siguiente, escrita semanas después, mencionaba un camino que ya no podía recorrerse y una puerta que se había cerrado para siempre. No hacía falta interpretar nada más. El silencio que rodeaba a ese nombre era más elocuente que cualquier descripción. Las últimas páginas del diario eran casi ilegibles por las manchas de tinta y las correcciones apresuradas. El autor hablaba de rumores que ya no podían ignorarse, de la necesidad de proteger el archivo, de ocultarlo hasta que las condiciones fueran seguras otra vez. Y entonces, en la mitad de una frase, la escritura se detenía.
No había despedida, ni esperanza, ni promesa de regreso. Solo una línea cortada que parecía suspender la respiración de quien la había escrito. Elijah cerró el cuaderno y se reclinó en la silla, dejando que el peso de todo aquello cayera sobre él. Durante años había pensado que las historias de su abuelo sobre libros escondidos y lecciones susurradas pertenecían a un pasado distante, a lugares sin nombre. Ahora entendía que esas historias habían sucedido allí mismo, bajo los campos que él araba cada primavera. La tormenta no había revelado un simple refugio, sino una red de resistencia tejida por personas cuyo coraje había sido enterrado junto con sus cuadernos. Pasó el resto de la noche fotografiando cada página con su teléfono, creando un registro que pudiera sobrevivir incluso si el papel no lo hacía. Hizo anotaciones sobre la ubicación de cada sala, sobre los objetos encontrados, sobre los detalles que podrían parecer insignificantes para otros, pero que él sabía que contenían una vida entera. Cuando finalmente dejó la mesa y se asomó por la ventana, el cielo comenzaba a aclararse. La granja despertaba a un nuevo día, inconsciente de que su dueño había pasado la noche escuchando voces que habían esperado más de un siglo para ser oídas. En ese amanecer silencioso, Elijah comprendió que no podía guardar aquello para sí. Las palabras del diario, los nombres de las listas, los mapas clandestinos, no habían sido creados para morir en una caja de madera. Habían sido ocultados con la esperanza, quizá tenue, de que algún día alguien los encontraría y entendería. Ese alguien era ahora él, y la responsabilidad que sentía no se parecía a ninguna otra que hubiera conocido. No se trataba de proteger una cosecha o reparar una cerca. Se trataba de devolverle a la historia un fragmento que le había sido arrebatado. Con esa certeza marcándole el pulso, tomó el teléfono y marcó un número que había guardado de un antiguo conocido del condado, alguien que trabajaba con archivos históricos. No explicó demasiado, solo pidió una reunión urgente. Colgó antes de que el valor pudiera abandonarlo, y se quedó mirando la caja cerrada frente a él. Bajo la luz tenue de la mañana, aquella madera gastada parecía latir, como si las voces en las cartas estuvieran listas para cruzar, por fin, la frontera entre el silencio y el mundo. 2 días después de aquella llamada que Elijah había hecho al amanecer, con la voz todavía temblorosa, los primeros vehículos aparecieron por el camino de tierra que conducía a su granja. Los reconoció desde el porche, no porque fueran distintos de los camiones que transitaban a diario por el condado, sino porque traían consigo una quietud expectante que contrastaba con la rutina del campo. Eran historiadores, conservadores, un geólogo enviado por la oficina estatal, y un par de técnicos que hablaban en voz baja mientras descargaban cajas de herramientas y equipos de medición. Elijah los observó acercarse con una mezcla de alivio y pérdida, consciente de que el secreto que había guardado durante apenas un par de días dejaba de pertenecerle para convertirse en algo compartido. El primer recorrido hasta el bólido fue casi ceremonial. Nadie habló durante los últimos metros, como si el aire frío que salía de la grieta exigiera respeto. Uno de los especialistas se agachó para medir el ancho de la abertura. Otro tomó fotografías desde distintos ángulos, y el geólogo pasó la mano por la superficie recién expuesta de la piedra, con un gesto de incredulidad apenas disimulada. Explicó en voz baja que un rayo, por sí solo, difícilmente habría producido un corte tan limpio si el interior de la roca no hubiese sido vaciado con anterioridad. La tormenta había actuado más como una llave que como un martillo. Pronto la zona se llenó de marcas fluorescentes, cintas de advertencia y pequeñas estacas que delimitaban un perímetro. Elijah, que durante años había conducido su camioneta por esos campos sin pensar en trayectorias, tuvo que rodear ahora el área señalizada como si se tratara de un territorio ajeno. Un generador portátil comenzó a ronronear junto al bólido, alimentando focos que iluminaban la entrada con una claridad casi teatral. El corredor subterráneo fue apuntalado con vigas de madera para evitar derrumbes, cada soporte colocado con una precisión que hablaba de respeto tanto como de técnica. Los días siguientes se transformaron en una coreografía de gestos cuidadosos. Cada objeto encontrado era fotografiado antes de moverse, cada hoja de papel retirada del suelo como si fuera una piel que pudiera romperse con solo respirar cerca.
La caja de madera que Elijah había llevado a su cocina ahora descansaba dentro de un estuche transparente, sellada y numerada, su contenido iluminado por luces blancas que no dejaban espacio para sombras románticas. Ver cómo su hallazgo se convertía en un registro oficial le produjo una extraña sensación de desplazamiento, como si él mismo estuviera siendo archivado junto con los documentos. La noticia se propagó con una rapidez que no había anticipado. Al final de la semana, periodistas se alineaban a lo largo del camino, cámaras en alto, buscando el mejor ángulo para captar la imagen del granjero que había tropezado con la historia. Vecinos se reunían al otro lado de la cinta de seguridad, murmurando nombres y conjeturas. Elijah escuchaba su propio apellido pronunciado con tonos que iban de la admiración a la sospecha, y por primera vez comprendió lo que significaba ser el centro de una historia que ya no podía controlar. Los historiadores comenzaron a cruzar los nombres de las listas de asistencia con registros parroquiales y censos antiguos. Cuando le mostraron los primeros resultados, Elijah reconoció de inmediato algunos apellidos. Personas que todavía vivían a pocos kilómetros de su granja tenían antepasados que habían bajado por aquellas escaleras clandestinas. Lo que hasta entonces había sido un descubrimiento fascinante se volvió profundamente personal. Una tarde llegó una mujer de mediana edad con una fotografía descolorida en la mano. Se presentó como bisnieta de uno de los nombres que aparecían una y otra vez en el diario. Se quedó de pie frente al bólido con lágrimas silenciosas rodándole por las mejillas. Y cuando Elijah se le acercó, le contó que su abuelo había aprendido a leer en secreto, pero que jamás había explicado dónde ni cómo. La caja de madera había devuelto algo más que datos históricos. Había devuelto respuestas. Conforme la investigación avanzaba, también lo hacía la presión. Funcionarios de la Oficina de Patrimonio del Estado comenzaron a hablar de cercas permanentes, de posibles rutas de visita, de la necesidad de proteger legalmente el sitio. En esas conversaciones siempre aparecía, flotando como un subtexto, la cuestión de la propiedad. La tierra seguía siendo de Elijah, pero lo que había debajo de ella ya no le pertenecía de la misma manera. Pese a la burocracia que empezaba a rodearlo todo, había momentos de una intimidad inesperada. Una noche, cuando la mayoría del equipo ya se había marchado, Elijah encontró a una joven investigadora sentada sola en el aula subterránea, revisando un cuaderno bajo la luz suave de su linterna. Al verlo, sonrió con timidez y confesó que jamás había estado en un lugar que se sintiera tan vivo y tan frágil al mismo tiempo. No hacía falta decir más. El sitio hablaba por sí mismo. La reconstrucción de la historia de la escuela se volvió cada vez más precisa. Los diarios, las cartas y los registros oficiales empezaron a encajar como piezas de un rompecabezas largamente disperso. Los investigadores describían una red comunitaria sostenida por madres que memorizaban horarios secretos, por niños mayores encargados de vigilar los caminos, por predicadores itinerantes que ocultaban libros en sus alforjas. Cada clase duraba apenas una hora, interrumpida a veces por ruidos lejanos que obligaban a suspenderla. La alfabetización no era un lujo, sino un acto de supervivencia. Entre las historias que emergían, algunas eran luminosas, como la del niño que había aprendido a leer etiquetas en la tienda, y otras eran oscuras hasta resultar insoportables. Había nombres que desaparecían de las listas sin explicación, familias enteras que se esfumaban del registro como si nunca hubieran existido. Elijah, que había crecido escuchando relatos fragmentarios de un pasado difícil, empezaba a entender que el silencio había sido una forma de protección, tanto como una herida. A medida que el relato se completaba, también crecía el interés externo. Un representante de una junta turística regional se presentó un día con un folleto en el que se hablaba de centros de visitantes, tiendas de recuerdos y estacionamientos amplios. Una fundación privada insinuó la posibilidad de comprar parte del terreno para garantizar su preservación. Incluso algunos funcionarios locales sugerían que la historia sería más fácil de digerir si se presentaba como una fábula genérica de perseverancia, sin detenerse demasiado en los detalles incómodos. Elijah escuchaba todas esas propuestas con una cortesía que no lograba ocultar su desasosiego. Cada oferta llevaba implícita una transformación del sitio en algo que ya no reconocía. Aquella escuela no había sido creada para atraer multitudes ni para generar ingresos.
Había sido un refugio frágil levantado por personas que sabían que podían perderlo todo por el simple hecho de enseñar a leer. Reducirlo a un atractivo turístico le parecía una segunda traición. Al caer la tarde, cuando los vehículos se marchaban y la granja recuperaba un silencio relativo, Elijah solía caminar alrededor del perímetro acordonado. El bólido, sostenido ahora por discretos refuerzos que mantenían abierta la grieta, proyectaba una sombra larga sobre el pasto. Pensaba en la persona que había ocultado el archivo y sellado las cámaras, consciente de que quizá nadie volvería a verlas. Esa persona no había tenido la certeza de que su sacrificio importaría algún día. Elijah vivía rodeado de esa respuesta, y el peso de ella lo acompañaba incluso cuando regresaba a su casa vacía. Fue en una de esas caminatas solitarias cuando comprendió que debía tomar una decisión. No se trataba solo de conservar paredes y papeles, sino de honrar una intención. Si permitía que otros dictaran el destino del lugar, estaría renunciando al papel que la tormenta le había asignado. No buscó discursos ni aplausos. Simplemente informó a los investigadores de que no aceptaría ofertas de compra ni proyectos que convirtieran la escuela en un espectáculo. Trabajaría con ellos, sí, pero en sus propios términos. Esa noche, al sentarse a la mesa donde había pasado horas leyendo cartas y diarios, sintió por primera vez que la responsabilidad que llevaba encima no era una carga impuesta, sino una elección. El pasado había salido a la luz bajo su granja, y ahora dependía de él decidir cómo se contaría esa historia. No sabía todavía de qué forma ni con qué consecuencias, pero sí sabía que no permitiría que volviera a ser enterrada bajo capas de olvido conveniente. La granja dejó de despertar en silencio. Durante años Elijah había abierto los ojos con el murmullo del viento entre los tallos de maíz o con el llamado lejano de alguna ave madrugadora, pero ahora lo primero que escuchaba era el rumor de motores acercándose por el camino de tierra, el golpe seco de las puertas de los vehículos y las voces que se organizaban alrededor del perímetro acordonado. La tormenta que había partido el bólido parecía un recuerdo remoto, una anécdota de otro tiempo, y sin embargo sus consecuencias seguían desplegándose cada día como círculos concéntricos que no encontraban todavía un límite. Las pasarelas de madera colocadas para proteger el suelo frágil brillaban con un color demasiado claro entre la hierba oscura. A Elijah le costó acostumbrarse a ellas, a esa presencia ajena que marcaba rutas donde antes él había caminado sin pensar, siguiendo solo la lógica de la tierra. En los primeros días sintió una punzada de resentimiento, como si su propio hogar le estuviera siendo arrebatado poco a poco. Pero esa sensación se transformó cuando comenzaron a llegar las familias. La primera reunión pública se celebró a finales del verano, cuando los campos estaban altos y verdes y el aire llevaba consigo el olor dulce de una cosecha prometedora. Se levantó una carpa sencilla cerca del límite del área protegida, nada ostentoso, apenas lo suficiente para resguardar a la gente del sol inclemente. Elijah se situó al fondo, casi oculto entre los cuerpos, y escuchó cómo los historiadores leían los nombres extraídos de las listas de asistencia. Cada apellido era pronunciado con un cuidado que rozaba lo ritual, y tras cada uno se alzaba un murmullo, un suspiro, a veces un sollozo contenido. Entre los presentes había personas que habían conducido durante horas desde otros estados. Traían consigo fotografías amarillentas, cartas olvidadas en cajones, fragmentos de historias que nunca habían terminado de comprender. Un hombre alto, con el cabello entrecano y las manos temblorosas, se acercó a Elijah después de la lectura y le mostró un pequeño libro desgastado. Su abuela lo había escondido durante décadas en un doble fondo de un mueble. En los márgenes había anotaciones escritas con una caligrafía idéntica a la de uno de los diarios. Aquella coincidencia convirtió lo abstracto en carne, en memoria viva. Una mujer de voz suave habló de su padre, que había insistido siempre en que la educación era la única herencia digna de defender, aunque nunca había revelado cómo había aprendido a leer en una época en la que hacerlo podía costar la vida. Ahora, de pie frente al bólido, comprendía por qué aquel secreto había sido tan pesado como para guardarlo hasta la tumba. Los relatos se entrelazaban, y cada uno añadía una capa nueva a la historia que Elijah
había descubierto casi por accidente. No todos reaccionaban con gratitud. Algunos vecinos observaban desde la distancia, incómodos, murmurando que no era necesario remover el pasado, que había heridas que era mejor dejar cicatrizadas en silencio. Elijah los escuchaba sin replicar, consciente de que cada palabra suya podía avivar tensiones que apenas empezaban a emerger. Pero por dentro sabía que la escuela subterránea no había sido construida para la comodidad de nadie, sino para desafiar una injusticia que todavía proyectaba sombras largas sobre el presente. Las ofertas no tardaron en llegar. Un organismo regional de turismo propuso la construcción de un centro de visitantes con estacionamiento amplio y tienda de recuerdos. Hablaban de impacto económico, de revitalizar la zona, de atraer autobuses llenos de curiosos. Una fundación privada sugirió adquirir una parte del terreno para garantizar la conservación a largo plazo, envolviendo la propuesta en un lenguaje pulido que ocultaba mal la intención de controlar el relato. Incluso hubo quien insinuó que la historia resultaría más amigable si se presentaba como una simple aventura de perseverancia, sin detenerse demasiado en los detalles que podían incomodar. Elijah escuchó todas esas voces con una calma que sorprendió incluso a él mismo. No necesitaba alzar la voz para comprender la distancia que había entre esas propuestas y la esencia del lugar. Aquella escuela había nacido en la clandestinidad, sostenida por personas que habían arriesgado todo por una verdad elemental, y no merecía convertirse en un decorado para selfies o en una anécdota edulcorada. Por eso, cuando finalmente habló, lo hizo con una claridad que no admitía rodeos. Aceptaría apoyo para preservar el sitio, para estudiarlo y para compartirlo con quienes buscaran aprender, pero no permitiría que se transformara en una atracción vacía. No habría luces de neón, ni mercancía con la imagen del bólido, ni visitas masivas que trivializaran el silencio que aún habitaba bajo la tierra. La escuela sería un centro educativo, accesible bajo condiciones que respetaran su historia y su fragilidad. Las noches se volvieron el momento favorito de Elijah. Cuando el último vehículo abandonaba el camino y la granja recuperaba una calma relativa, solía caminar hasta el perímetro y quedarse allí, mirando la silueta oscura del bólido contra el cielo. Pensaba en la persona que había escondido el archivo y cerrado las cámaras, sin saber si alguien volvería a verlas. Imaginaba la mano que había trazado la última frase del diario, interrumpida de manera abrupta, y se preguntaba si aquel gesto había estado acompañado de miedo, de rabia o de una resignación silenciosa. Una tarde de otoño decidió bajar solo a la sala principal. Los investigadores habían acondicionado el lugar para preservar la humedad adecuada, y el aire ya no olía tan intensamente a encierro. Las bancas permanecían inmóviles, y en la pared donde había colgado la pizarra, todavía se distinguía una mancha blanquecina, demasiado tenue para borrar. Elijah se quedó de pie frente a ella, imaginando la mano que la había dejado allí, quizá la de un niño que había conseguido formar una letra correcta después de decenas de intentos fallidos. Aquella mancha era un gesto inconcluso, un recordatorio de que la historia rara vez se cierra con un punto final. Al regresar a la superficie, el sol estaba bajo y teñía los campos de un dorado casi irreal. Por primera vez desde la tormenta, Elijah sintió que la granja se extendía ante él como algo más que un lugar de trabajo. Era un depósito de memoria, un cruce de caminos donde el pasado y el presente se miraban sin mediaciones. Había pasado de ser el custodio de una herencia agrícola a convertirse en el guardián de una historia que ya no podía ser silenciada. Sabía que no todo sería sencillo. Habría debates, tensiones, quizá incluso conflictos abiertos, pero también sabía que la grieta en la piedra no volvería a cerrarse, ni física ni simbólicamente. El rayo había hecho más que partir un bólido. Había abierto una puerta por la que entraban nombres, voces y recuerdos que durante demasiado tiempo habían permanecido enterrados. Mientras se alejaba lentamente del perímetro, con el crepúsculo envolviendo la granja, Elijah entendió que su vida no se definiría ya por las estaciones o por la suerte de las cosechas. A partir de aquel momento, estaría marcada por la tarea de honrar un legado que había esperado más de un siglo para ser reconocido. La tierra bajo sus pies seguía siendo la misma, fértil y exigente, pero ahora sabía que también estaba sembrada de historias, y que su responsabilidad no era solo cultivarla, sino escucharla y transmitirla,
para que nunca más tuviera que esconderse bajo los campos. Suscríbete ahora mismo para no perderte las próximas historias y las investigaciones que vienen. Si este descubrimiento te dejó pensando, comparte este video con alguien que ama los misterios reales y la historia oculta. Y dime en los comentarios desde qué país o ciudad lo estás viendo. Quiero leerte.